Podcast de Colombia Risk Análisis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a Podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. El primer decreto es el que aumenta de un solo golpe el precio del ACPM para grandes consumidores, es decir, para aquellos sectores que consumen más de 20.000 galones al mes. El Ministerio de Hacienda expidió un decreto anunciando un ajuste en el precio del ACPM para los grandes consumidores. Aunque esto no significa que el precio del diésel vaya a aumentar de un momento a otro en las estaciones de servicios minoristas, esta decisión tendrá repercusiones importantes en la economía del país y ya ha comenzado a encender las alarmas de varios sectores, entre ellos el sector de transporte de carga. Esta vez seré yo, Catherine Galindo Ortiz, analizando esta nueva medida del gobierno y sus efectos. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Catherine Galindo Ortiz, coordinadora de investigación de Colombia Risk Análisis. En el episodio de hoy analizaremos la decisión de aumentar el precio de la ACPM y cuáles van a ser los efectos en la economía del país. Catherine, bienvenida a Podcast. Catalina, muchas gracias por tenerme nuevamente acá. Catherine, empecemos con la noticia que el gobierno comenzó la eliminación de sus subsidios a la CPM con el objetivo de disminuir el déficit en el Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles, que actualmente se calcula en un 12,7 billones de pesos. Esto va a empezar a regir a partir de agosto y vamos a ver que el galón de la CPM pasará de costar aproximadamente 9.000 pesos colombianos a costar más o menos 15.000 pesos colombianos. Pero esto será para grandes consumidores. ¿Cuáles van a ser las implicaciones de esta decisión? Efectivamente, Catalina, y eso que tú aclaras es lo más importante para empezar. Esta medida solo afectará a los llamados grandes consumidores. ¿Quiénes son estas personas o estas empresas? Son aquellos que consumen en promedio más de 20.000 galones de ACPM mensuales y tienen operaciones logísticas de un tamaño considerable. Esto aplica principalmente cuando hablamos del sector minero, petrolero y cementero, que además usualmente compran su combustible directamente a los distribuidores. Por ahora, el decreto emitido por el gobierno no impactará el transporte de carga, alimentos o de pasajeros. Por otro lado, la medida igual tiene varios riesgos. Por ejemplo, podemos esperar que reduzca la competitividad y la inversión en los sectores que ya mencioné anteriormente. El ACPM es un insumo fundamental para las operaciones de estas empresas, por lo que un aumento en el precio de representa un incremento significativo en los costos de producción. Esto entonces probablemente afecte la rentabilidad y planes de expansión de los proyectos y en algunos casos incluso podría llevar a la consideración de suspender las operaciones. Además, si el aumento de costos de producción lleva a un aumento del precio final, es probable que los productos de los sectores afectados pierdan su atractivo en el mercado internacional, afectando a las exportaciones del país. Catherine, ¿de dónde viene esta decisión? ¿Por qué el gobierno decidió solo afectar a los grandes consumidores? Catalina, pues se puede decir que todo parte de un cálculo político por el gobierno. Esta decisión está alineada con la estrategia de aumentar gradualmente los precios de los combustibles, como se hizo con la gasolina corriente el año pasado, para seguir reduciendo el déficit del FEPEC. Esto sin causar graves consecuencias a la economía del país. Dentro del cálculo político, entonces, el gobierno busca evitar protestas por parte del gremio del transporte de carga, quienes ya han amenazado con convocar un paro nacional en caso de que se vean afectados por esta estrategia y que hay que recordar durante las protestas de la oposición también hicieron parte de las mismas. Por otro lado, al no afectar el transporte de alimentos y de carga, el gobierno está procurando por mantener la inflación a raya que se ha venido controlando durante los últimos meses. Aquí es importante recordarle a nuestros oyentes que las últimas cifras de la economía muestran que Colombia está atravesando por un momento de bajo crecimiento económico y bajo consumo. Esto quiere decir que si los precios de los alimentos o de ciertos productos aumenta como consecuencia del incremento de los costos del transporte, esto afectaría la recuperación económica del país. Además, retomando el tema de la inflación, es necesario que siga disminuyendo para que el Banco de la República continúe recortando las tasas de interés, lo que favorecería la inversión y el consumo para la recuperación económica. Catalina, en resumen, el gobierno está atado de manos. Necesita reducir el déficit del FEPEC
y al tiempo evitar aumentar los precios de los productos. Esta medida entonces es un paso más para adelantar un poco de la ineludible tarea que tiene para aumentar los precios del combustible sin que tenga mayores consecuencias políticas para el gobierno. Y con este panorama, ¿qué podemos entonces esperar del precio de la CPM en el corto plazo, Catherine? Lo más seguro es que la decisión de aumentar el precio solo para los grandes consumidores no sea suficiente para reducir el déficit. Estos grandes consumidores al final solo son el 5% del consumo total de la CPM, lo que equivale a alrededor de 150 empresas. Aunque el gobierno sigue tratando de contener los efectos negativos que lleva el aumento de los precios de los combustibles, aumentar el precio de la CPM para todos los consumidores es impostergable. El déficit del FECPEC representa una carga fiscal considerable para el gobierno y, teniendo en cuenta el bajo recaude y las amenazas de incumplimiento de la regla fiscal, no se puede arriesgar a seguir aumentando este déficit. Es probable que el gobierno siga dilatando una decisión que tarde que temprano va a tener que tomar. Cuando decide entonces aumentar el precio del diésel para todos los consumidores, esto se sumará a la lista de factores que amenazan no solo con incrementar la inflación, sino también impactar negativamente su favorabilidad y aumenta los riesgos de un paro camionero en el corto plazo. Lo que sí sabemos es que por ahora pues el gobierno no se mete en la cintura con el precio del combustible para los transportadores de carga, pero sí que genera unas alertas bastante fuertes. Y hasta aquí este episodio de Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @colombiarisk. Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Este episodio contó con la participación de Carolina González y Daniel Poveda en investigación y creación del guión. Arte y edición por Paola Morales. Nos escuchamos el próximo miércoles.